al final ocurre algo que yo, como en mi experiencia como empresario, he visto mucho, que es el ámbito de que tú tienes una empresa, ¿vale? Y tienes gente pues trabajando en tu empresa. Y bueno, cuando se incorporan a la empresa, pues ellos van aportando un valor, y en relación a ese valor que van aportando, pues va aumentando su salario y va aumentando su experiencia. Bueno, pues mi conciencia como empresario en España me da la sensación de que mis trabajadores han conseguido racionalizar más, que durante la etapa universitaria no han aprendido nada, que durante la etapa empresarial han aprendido más cosas. Y me da alegría cuando alguno dice, oye, mira, Pedro, que me quiero poco independizar y tal, que monto mi despacho, que gracias por el tiempo que he estado aquí, que he estado aprendiendo cosas contigo, y se van. Pero yo muchas veces me quedo pensando, es decir, has aprendido cosas conmigo, pero no has aprendido por lo importante que te podrías llevar para ser exitoso en tu camino, en tu negocio. Has visto cómo yo trataba a un cliente, has visto cómo yo redactaba una demanda, cómo yo redactaba un contrato, pero nunca te llevarás por lo más importante que yo puedo ofrecerte, que es mi camino, en mi experiencia vital personal, en mi familia, en mis creencias y en mis convicciones, que son el motor fundamental de esta empresa. A ver, lo que tú estás diciendo es que los abogados que entran a tu empresa para realmente ser exitosos tendrían que adoptar toda tu ideología. No, es peor que eso. Tendrían que desde el día que nací, el 9 de junio del 79, haber hecho una vida parecida. El mismo camino. Okay. Y eso es imposible. Y eso es imposible. Sí. Bueno, entonces, pero tú, por ejemplo, estás recomendando que... No, pero es que no pueden. O sea, es que sencillamente que no pueden. Es que yo no puedo ser Francisco Gil White. O sea, todos están condenados a fracasar. No, podrán tener otro tipo de negocio, pero no podrán tener el mío. Porque ni yo soy Francisco Gil White, claro, ni tú eres Pedro Muñoz Lorite. Claro. Todo el mundo tiene que encontrar su nicho. Claro, tiene que encontrar su nicho, y al fin y al cabo no puedes encontrar dos productos iguales, dos modelos iguales. Por eso cuando tú me dijiste que si en Estados Unidos existía un partido anarcoliberal o libertario y sacaba el 2%, pues tú imagínate aquí cuando sales a la calle y ves una sociedad totalmente llena de gregarios tamizados, producidos, generados en el molde del catolicismo, militen en la izquierda, la extrema derecha, el centro izquierda, el centro democrático, el centro ecologista, el centro tal, pues aunque ellos no lo sepan, el problema es que ellos no lo saben, es que son una panda de comunistas creados en el horno de la Iglesia Católica. Llevan una capa de barniz azul, pueden ser de centro derecha. Llevan una capa de barniz rojo, pueden ser comunistas. Llevan eso de derecha. Pero cuando abres el melón o abres la sandía, dentro es una sandía. Entonces, por eso te digo que el maquillaje aquí en España o en Europa es todo maquillaje. ¿Recuerdas que hace unos días hablábamos acerca de los medios de comunicación? Y yo recuerdo en Estados Unidos, cuando estudiaba las peripecias de William Randolph Hearst contra Robert Pulitzer, cómo peleaban en los diarios, en época de los tabloides norteamericanos, y sobre todo hicieron una gran guerra que coincidió con la época de la guerra de Cuba, de 1898, como Pulitzer gana a William Randolph Hearst dándole un tono un poco amarillista a los abusos que hacíamos los españoles contra las mujeres cubanas y cómo las matábamos y las asesinábamos y tal, y todo eso vendía esto que es sensacionalismo. Hace unos días hablábamos de que por qué la gente, o sobre todo la gente joven, ve menos televisión y ve más televisión bajo demanda, Netflix, ve podcasts y tal. Pues es que me parece normal. Si, por ejemplo, hablábamos hace unos días y tú me convencías de lo contrario, de que el dueño de la CNN o de Fox News en Estados Unidos o de otro canal, pues si son los mismos dueños, son distintos dueños, si es Murdoch, si está... Pues la pregunta es sencilla. Si quieres que la pregunta es, si crees que los medios de comunicación, sean del tipo que sea, atienden a una noticia. Vamos a centrarnos con los noticieros, no vamos a hablar de los medios de comunicación en general. Vamos a hablar de las noticias. ¿Dan una información tal cual? ¿O siempre esa información tiene un sesgo? Si quieres darme una comparativa de noticieros americanos o mexicanos, y dime si la misma noticia dada por tal canal es diferente a la de otro canal, y si la razón por la que es diferente es porque el dueño del canal tiene una línea editorial diferente, o porque si también, como me has dicho antes, en la mercadotecnia de los políticos,
mire usted, es que es más importante que me compren mis telespectadores la noticia, me vean a cómo es la noticia o a cómo doy la noticia. O sea, ¿qué es más importante? Que tu espectador te compre la noticia, cómo es la noticia o cómo doy la noticia. Ok, yo, creo que nuevamente es interesante porque los distintos temas que hemos tratado hoy sí giran alrededor de la misma idea. Entonces, lo que creo que uno debe primero considerar es ¿cuál es la consecuencia para un mercado de medios que haya libre competencia? Y luego, ¿cuál es la consecuencia para un mercado de medios que termine en un monopolio? Estas son las dos preguntas, en mi opinión, fundamentales para tratar de entender lo que pasa. Entonces, si tomamos la primera pregunta, ¿cuál es la consecuencia para un sistema de medios de que haya muchos oferentes en el mercado, todos compitiendo por el consumidor de noticias? ¿Sale? Bueno, pues que si alguno de esos oferentes, que todos en este supuesto son libres, ¿no?, autónomos del gobierno, independientes unos de otros, ¿no?, realmente compitiendo, pues entonces a cualquiera de esos oferentes en el mercado de noticias le conviene delatar y exponer que otros oferentes están dando una noticia falsa. Pero eso ya no se hace. No. A ver, un momento. Es que esto es bien importante. Yo no estoy describiendo el mundo. Yo estoy haciendo una pregunta teórica. No estoy hablando del mundo. Esta es una pregunta totalmente abstracta. La pregunta es, si existiere, es un hipotético, si existiere un mundo en el que los distintos oferentes en el mercado de noticias son todos realmente independientes unos de otros, son libres, son independientes unos de otros y autónomos del gobierno, ¿ok? Si todas esas condiciones se cumplen, ¿cuál es la consecuencia para el funcionamiento del sistema? ¿Ok? Y lo que yo afirmo es que, como en cualquier mercado, cuando hay libre competencia, la calidad del producto mejora. Aquí, ¿por qué? Porque si tú eres un periódico, yo soy un periódico, y estamos compitiendo, y tú dices una mentira, para mí, lo mejor que yo puedo hacer para yo convertirme en una mejor compañía de noticias capitalista es demostrarle a todo el mundo que les dijiste una mentira. Porque entonces destruyo tu prestigio como oferente de noticias y me prestigio a mí mismo como el que dice la verdad y la encuentra. ¿Ves? Entonces, si se cumplen las condiciones de un libre mercado, todos los oferentes en ese libre mercado de noticias tienen el mismo incentivo de encontrar errores, mentiras, omisiones, irrelevancias, etcétera, en el producto noticiero de sus competidores. ¿No me dijiste tú hace unos días que en la posverdad ya no hay mentira? No estoy hablando de la posverdad, no estoy hablando del mundo, estoy haciendo una pregunta teórica. Vale. ¿Qué pasaría si existiera un libre mercado de noticias? Ya. Si existiera, eso es lo que pasaría. En ningún medio de comunicación de masas que he visto he encontrado en los últimos 30 años... Pero otra vez, tú quieres hablar del mundo, es que no estoy hablando del mundo. Entonces, esa es una... Espérame, porque había dos. Esta es una pregunta teórica. Y la otra es, ¿qué pasaría en el mundo en que en vez de un libre mercado, lo que tienes es un monopolio de noticias? Bueno, pero es que a día de hoy es más fácil informarse a través de redes sociales que porque a través de la mentira. No, pero es que otra vez, es que no estoy hablando del mundo. Estoy haciendo dos preguntas teóricas. Entonces, las preguntas son exactamente las mismas que hemos hablado antes con la ciudadanía y con los políticos. Son exactamente la misma respuesta. Cuando hay monopolio, el Estado es malo. Cuando hay una única religión, por la religión es mala. Lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué iban a ser distintas las noticias? Lo mismo va a pasar que en la educación, que en la proveeduría de cualquier mercado. El monopolio siempre es malo. Siempre es malo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si tienes un monopolio de noticias, entonces ese oferente único tiene el poder de crear la realidad para todo el mundo. Pero incluso, como ya te acuerdas que te comenté fuera de micrófono, existen algunos canales de uso habitual, de consumo habitual en España, que están participadas por la misma empresa y es como una cadena de montaje por la que por un lado sale un coche eléctrico y por la otra sale un vehículo diésel contaminante. Claro. Y salen de la misma factoría, claro, con los mismos empleados, sí, con la misma redacción, sí, con lo mismo. Entonces, por un lado, volvemos otra vez al tema de la política y del programa electoral. Pero eso que tú estás diciendo de una compañía automotriz que la misma empresa está sacando distintos tipos de coches que parecen contradictorios unos con otros, ¿no? ¿Sí? Esa es una buena metáfora para lo que
un tipo de monopolio noticiero puede ser, porque la gente se imagina que un monopolio noticiero siempre va a dar la misma noticia y con el mismo sesgo, pero eso es posible, ¿eh? Es como en la Unión Soviética, donde había un monopolio noticiero y había un solo oferente, un solo periódico. Entonces, ahí sí es cierto que siempre está dando la misma noticia en todos lados. Y la tele está de acuerdo con el periódico y todo. Pero hay otro modelo que es que hay un solo controlador, pero el controlador lo que hace es que produce muchas marcas. Claro. Muchas distintas marcas de noticia y de periodismo. Pero con una metáfora tan extrema como si el diario Pravda y el propietario de Fox News fuera el mismo. Exacto. El mismo. Entonces, un posible tipo de monopolio es uno en el que pero es un monopolio. Fox News, el New York Times, el Boston Globe, y ABC, y NBC, PBS y todo, todos en realidad están centralmente controlados y son marcas que se están produciendo con distintos sabores ideológicos y tendencias para que cada grupo, exacto, ¿sí? Para que cada grupo sienta que está siendo representado en el mercado. Pero al final te das cuenta que en ese proceso el sistema el sistema informativo deja de cumplir su necesidad para que sea el propio espectador el que se drogue con esa información. Mire usted, yo soy comunista, pues a mí me apetece ver el noticiero cubano, claro, y venezolano para que me digan eso. Mire usted, yo soy un fascista, pues yo lo que quiero es ver un canal y tal. Entonces, claro, por ese sentido, ¿por qué la información? Porque al fin y al cabo, si a mí me va a segregar una hormona del malestar, en vez de segregarme dopamina, endorfina, esta manera en la que me cuenta la información. Pero no necesariamente en ese modelo de monopolio que tiene muchas marcas, que de hecho lo propuso Maurice Joly en el siglo XIX. Maurice Joly es un gran teórico político, que lo comparan con George Orwell. En ese modelo, se me fue lo que te iba a decir. Que en ese modelo decía que no importa tanto la información, sino lo que quiere porque el espectador no, ya me acordé. En ese modelo no necesariamente estás usando todas tus marcas para adormecer a los distintos grupos con los que te estás comunicando. Que la gente quiere ya esa droga. Pero también, no, es que también los puedes alebrestar. O sea, te sirve no solamente para adormecer a la gente, sino para selectivamente activarlos y moverlos a agitar a favor de alguna posición u otra, porque lo que puedes hacer cuando eres un solo oferente, tienes control de la realidad. La gente no tiene acceso a la realidad. Todo lo que tú crees que está pasando en todo el mundo, en cualquier parte, inclusive tu ciudad de Madrid, todo lo que tú crees que está pasando son cosas que te vienen de los medios. Tú no tienes contacto directo con nada. Entonces, si hay un solo monopolio de medios que parece un mercado, porque controlan muchas marcas, todas las marcas, ese monopolio te está dando el poder de literalmente crear la realidad de la gente, el envoltorio de lo que ellos creen que está pasando. Entonces, manipulando ese envoltorio de realidad, tú puedes mover a distintos grupos de acuerdo a sus ideologías y a través de los medios de comunicación que estás usando para cada uno de ellos, los puedes mover en distintas direcciones políticas. Vale. Puedes hacer un ajedrez político. ¿Y sabe lo que ocurre en España cuando un medio de comunicación decide hacer una línea editorial diferente al establishment, al gobierno, al Estado y tal? Que tiene el mismo resultado electoral que tiene el Partido Libertario en Estados Unidos. Y como no tiene telespectadores, no tiene anunciantes, claro, y muere. Bueno. Entonces, por eso te digo que no es tan importante cómo tú te informas, sino a qué fuente acudes para informarte. O sea, que en ese sentido, lo que hace el medio de información contigo es darte el placebo, claro, que tú estabas buscando. Bueno, pero es que no, otra vez, no necesariamente es un placebo. A veces te pueden estar diciendo algunas verdades manipuladas, verdades maquilladas. A veces te pueden decir mentiras descaradas, ¿no? Pero el punto es que los distintos grupos de los cuales está conformado el público pueden ser movidos en distintas direcciones a través de la administración de la realidad. Sí, ¿no? Claro. Pero en última instancia, pues recuerda que el que acude a un vendedor de un estupefaciente compra el estupefaciente que quiere. Pero la pregunta profunda es ¿en qué mundo estamos? Entonces, porque cuando tú ves muchas marcas de oferta de noticias,
Cuando ves muchos distintos periódicos, muchos canales de televisión, muchas estaciones de radio, muchos websites, una pregunta natural que uno se hace cuando ya consideraste todos los modelos es, bueno, es muy obvio cuando estás en el modelo totalitario franco, ¿no? El totalitarismo franco, que parece lo que es, ¿no? Que hay un solo periódico, un solo canal de televisión y todo el mundo sabe que es del Estado. Pero sigue habiendo una pregunta, si lo que tú ves no es eso, sino más bien un mundo con una gran variedad y proliferación de distintas marcas que parece que están compitiendo unas con otras. La pregunta es, ¿estamos en un verdadero libre mercado o sería que el sistema es un monopolio oculto que está produciendo todas esas marcas para parecer un libre mercado? Porque fíjate lo que es muy interesante. Pero espérame. Fíjate nada más, esto es crucial. Si el sistema parece un libre mercado, o sea, si el observador casual del sistema lo ve y dice, parece un libre mercado, ¿no? Si eso pasa, la consecuencia para el consumidor de noticias es que confía muy altamente en la información que recibe. Porque en un libre mercado, como todos los oferentes tienen el incentivo de encontrar errores o mentiras en el trabajo de los demás, eso se va autocorrigiendo y el resultado es que en un libre mercado puedes confiar más o menos de la información que estás recibiendo. Entonces, si el sistema tiene una apariencia que convence al consumidor de que es un libre mercado, el consumidor va a confiar. Pero estarás de acuerdo conmigo que es más fácil salir de esa realidad, de ese Matrix, ¿vale? Y tener una mejor administración de la realidad, un mejor management reality. Pero yo no estoy haciendo argumentos morales. No, pero quiero decir que es más fácil salir de ese Matrix, ¿vale? En un mundo bipolar, con un sistema capitalista y comunista como el de Reagan, el de Mr. Gorbachev, tire usted esto, en el sistema franquista, mire usted que yo estoy fuera del franquismo y yo milito en el comunismo, más que ahora, que ahora es que es más difícil de salir de esa falsa apariencia que tener el libre. Antes de averiguar cómo te vas a salir, tendrías que saber dónde estás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es investigar el sistema de medios científicamente para tratar de decidir si lo que parece un libre mercado de noticias realmente es un libre mercado de noticias. Porque si no es, y confiamos en que es sin saberlo, estamos en la peor posición posible, porque estamos dándole estamos confiando altamente en la información que estamos recibiendo, y esa información es altamente corrupta. Vale, tu argumento me parece interesante, pero yo te respondo con otra pregunta. ¿Cuál es entonces la finalidad en esta falta de libre mercado, en este falso libre mercado, de acudir a un medio para, no quiero decir la palabra informarse, porque no es informarse, en ese falso mercado, en ese monopolio de noticias? ¿Cuál es la necesidad que tengo yo como consumidor de esas noticias de acudir a ese medio? Y está prohibido decir la palabra informarse. No, sí. O sea, ¿por qué voy a ese medio? Claro, porque tú no sabes que es un monopolio. Yo sí lo sé. ¿No? Yo sí lo sé. Bueno, ¿quién? Tú, Pedro Muñoz. Yo estoy diciendo, yo no estoy hablando del mundo, yo estoy hablando de... tú tienes derecho a tu hipótesis, ¿ok? Es tu hipótesis. Tú crees que el mundo es como tú crees que es. Está bien. Yo simplemente estoy diciendo que toda la gente que nos está escuchando no necesariamente está de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Ellos quizá perciben que el mundo el mercado de las noticias es un libre mercado. Puede haber gente que nos esté escuchando que dice, yo creo que sí es un libre mercado, ¿por qué no? Esa hipótesis también se vale. Pero que te digo una cosa. La pregunta es, ¿cómo lo investigamos? A día de hoy, la mayoría de los canales televisivos españoles dan una información más sesgada que... Pero el sesgo es consistente con un libre mercado.